Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren, este videoprograma quiero traerles un tema bastante interesante y es algo que apareció en la revista de The Economist y habla sobre esto, sobre cómo es que ya se encontraron ciertos vestigios documentos oficiales de la aparición de los vikingos en América. Esto en el siglo XIV, ojo, antes de la llegada de Cristóbal Colón a América, y obviamente no se llamaba América, ¿verdad? Sí, ya hemos visto vestigios que se han visto a través de algunas situaciones que se encontraron en Canadá, me parece, y decías, mira, estas cosas, esa como ciudad con vestigios vikingos, ¿qué fue, verdad? Vamos a analizarlo porque también incluso en la serie de televisión de Netflix, bueno, no de Netflix realmente, sino History Channel, luego la compró, pero bueno, de los vikingos, la última temporada, allá llegan, ¿verdad? Veamos qué pasa y qué es lo que dice The Economist con esto. Dice, mira, mapeo medieval. Un monje de Italia del siglo XIV escribió sobre las Américas. Ojo, dice, fue mucho antes que Cristóbal Colón zarpara. ¿Qué pasó? Pues bueno, los vikingos cruzaron el Atlántico muchísimo antes que Cristóbal Colón estuviese bien establecido. En las sagas que se hablan de predicciones en la costa de Canadá actual, a Helluland, que en los estudios ya identificaron como la isla de Baffin o Labrador, Markland, Labrador o Terranova, y Vinland, Terranova o un territorio más al sur. En 1960 se encontraron estos restos de edificios nórdicos precisamente en Terranova. No había pruebas de que probaran que nadie fuera del norte de Europa y que hubiera oído hablar de América hasta el viaje de Colón en 1492. Hasta ahora un artículo para la revista académica Terrae Incognitae de Polo Chiesa, profesor de literatura latina medieval de la Universidad de Milán, revelan que un monje italiano se refirió al continente en un libro que escribió a principios del siglo XIV. Aquí dejando de lado la reserva académica que caracterizaba su monografía, el señor Chiesa describe la mención de Markland, latinizando a Marcalada como asombroso. 2015, Chiesa rastreó hasta una colección privada de Nueva York la única copia conocida de la Crónica de Universalis, escrita originalmente por un dominico, Galvano Fiamma, entre 1339 y 1345 aproximadamente. El libro perteneció a la biblioteca de la Basílica de San Ambrosio, esto en Milán, en la época napoleónica, y el monasterio fue suprimido y su contenido esparcido. El propietario de la crónica dejó que Chiesa fotografiara todo el libro y a su regreso a Milán, el profesor entregó la fotografía a sus estudiantes de posgrado para que la transcribieran. Y hacia el final del proyecto, una de sus estudiantes, Julia Greco, encontró un paisaje en el que Galvano, después de describir Islandia y Groenlandia, escribe, mira, más al oeste, hacia otra tierra llamada Marcalada, donde viven gigantes. En esta tierra hay edificios con losas de piedra tan enormes que nadie podría construirlos, a excepción de enormes gigantes. También hay árboles verdes, animales y una gran cantidad de pájaros. Chiesa describe y dice que los gigantes eran un adorno estándar de lugares lejanos en el folclore nórdico. Y de hecho, Galvano advirtió que ningún marinero pudo saber nada con certeza sobre esta tierra o sus características. El dominicano fue escrupuloso al citar sus fuentes. La mayoría eran literarios, pero inusualmente atribuyendo su descripción de Marcalada al testimonio oral de los marineros que frecuentaban los mares de Dinamarca y de Noruega. Chiesa cree que sus relatos probablemente fueron transmitidos a Galvano por marinos de Génova, el puerto más cercano a Milán, y la ciudad en la que es más probable que el monje dominico haya estudiado para su doctorado.
La tesis plantea una nueva pregunta. ¿Por qué la costa este de América no figura en ningún mapa genovés conocido de la época? Pero podría ayudar a explicar por qué Cristóbal Colón, un genovés, estaba dispuesto a emprender el camino hacia lo que la mayoría de contemporáneos consideraban un vacío sin tierra, ¿no? ¿Se acuerdan, amigos? Decían, es que vamos, así como los ictrudianos y los terrayas, saben que todavía creyen que si llegan a la frontera se van a caer, ¿no? Porque era plana supuestamente. Pero tiene mucho sentido esto. Oye, esto que escuchaste, viajeros. Hay muchas situaciones que se han presentado, amigos, tanto incluso desde que llegaron los chinos a América, porque eran también una potencia en su momento naval. ¿Por qué no habrían de haber llegado acá? ¿Quiénes llegaron? Hay tantas incógnitas. Por ejemplo, no sé si es Jalisco, donde está este centro que se llama Huachimontones. Bueno, algunas de las figurillas que hay allí, hay vestigios de hombres con rasgos asiáticos. Incluso, por ejemplo, cuando vemos lo que son los olmecas, todas estas cabezas de gigantes, vemos rasgos que no son de aquí, sino que pareciesen como rasgos africanos también. Cosas interesantes. Que hay, por ejemplo, incluso también en el caso de las historias de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada y demás, ¿no? Dioses y que los veían como blancos. Quizás mucho de esto se mezcle con el misterio y el cuento para hacer más llevadera la conquista, ¿verdad? Pero incluso muchas de estas situaciones que hay dentro de la cultura, ¿no? Las guerras floridas, el morir con honor, el morir por tu patria, ¿no? Pero que llegar al siguiente extremo y ganarte esto en los cielos, ¿no? Venía mucho de esto de la cultura vikinga, ¿no? De ir al Valhalla, de igualmente morir con honor en la guerra. Muy similar. Digo, si bien parte de lo que se nos pinta en esta serie de History Channel, ¿no? De este encuentro de los vikingos, aquí los que se nos presentaban, el hijo de Ragnar Lodbrok, que nada tiene que ver con mucho de lo que estaba acá, ¿no? Pero cuando llegan acá y se encuentran con estos otros hombres, ¿qué pasa? Porque fue un grupo muy minoritario de ellos que estuvo ahí. Eran tiempos en donde no se acostumbraba este tipo de viajes, en donde había, pues obviamente, la situación de la invasión a Europa. ¿Qué pasaba, no? ¿Cómo es que Europa, Inglaterra, ¿no? Con esta invasión a Lindisfarne, con la invasión también a Italia, a Francia, ¿no? ¿Cómo fue este cambio de la época medieval a una época en donde decías tenemos que protegernos de estos bárbaros, ¿no? Y cómo todos estos viajes sirvieron para que Europa pues empezara a renacer, empezara a salir del atraso? ¿Cuánto hubo en esos viajes? Esto de Italia. Amigos, la historia es muy interesante. ¿Qué llegó a pasar antes acá? Para La Granja Humana MX, espero que les haya gustado este videoprograma. Hay misterios por ahí que nunca vamos a saber. ¿Por qué? Porque quizás no es de interés a la historia que conocemos, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que de verdad los vikingos fueron los primeros que llegaron a América? ¿O algunas otras culturas o civilizaciones pudieron llegar desde antes? ¿Qué hay de esto de los gigantes? Porque aquí en México, en Teotihuacán, ¿no? Se hablaba de la ciudad de los gigantes. Los gigantes de Tula, por ejemplo, son otras. Las cabezas gigantes de los Olmeca. ¿Por qué se habla mucho de estos gigantes? Si bien puede entrar dentro del folclore y demás en los vikingos, ¿no? Los gigantes de hielo y demás, y el diluvio universal. Y aquí también se habla de esto, de gigantes. ¿Por qué? Para La Granja Humana MX se despide Pablo.
y nos vemos hasta la próxima. Recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos. Nos vemos hasta la próxima y claro, en los comentarios por favor escriban qué es aquello que ustedes piensan. Muchas gracias a todos, dejen un like, compártanme en sus redes sociales, suscríbanse y aunque ya lo hayas hecho, chequen la campanita que esté activada a las notificaciones. Para La Granja Humana MX se despide Pablo, hasta luego.